Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar ya en nuestro tema de hoy, que es el capítulo 9 del libro de Esdras. Es un pasaje duro, y trata un tema delicado, puesto que, como hemos visto, se refiere al momento en que los judíos, sobre todo los ancianos y en fin, los gentes que tenían algunas responsabilidades entre el pueblo judío, toman conciencia de que durante todos aquellos años en el exilio, durante todos aquellos años en aquel país extranjero donde habían estado viviendo, resulta que hombres y mujeres habían contraído matrimonios con gentes del país, de Persia, en aquel momento, llamámosle también Babilonia anteriormente, de manera que el tema es esta cuestión tan importante dentro de la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la pureza, que vamos a llamar así, de las familias israelitas que tenían prohibido, como vemos en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, tenían prohibido el casarse con personas extranjeras de otra religión. Principalmente no era el tema no se trataba de una cuestión de raza ni una cuestión de nacionalidad, sino de religión. Os acordaréis, aquí tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, donde precisamente hay ese mandamiento, que es un mandamiento de advertencia, porque Israel está a punto de entrar en tierras extrañas, en las tierras de Canaán, y en aquellas tierras, en aquel momento, pues sus habitantes eran de diversas extracciones, de diversas religiones, y en definitiva no tenían nada que ver con el pueblo judío, aunque la tierra de Canaán es cierto que sus habitantes, los cananeos, incluso los filisteos y muchos de los que estaban allí, moabitas y otros muchos, tenían una relación con el pueblo judío porque eran descendientes de Sem, eran semitas. Prácticamente la tierra de Canaán estaba habitada por gente semita, pero eso no es suficiente porque no era, como digo, una cuestión racial el problema, sino que el problema era la diferencia de religión. Y entonces en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 al 4, dice: no emparentarás con ellas, está hablando de las tribus y de los pueblos que hay en la tierra de Canaán, cuando dice estarás allí cuando hayas expulsado delante de ti a las numerosas naciones, eteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, le dice el Señor a su pueblo, aquí en este caso a Moisés y a Josué también, que va a ser el encargado de entrar con las tribus israelitas allá. Y después de decirles esto, el versículo 3 dice: no emparentarás con ellas, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos, y la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros, y no tardaría en destruiros. Esto es lo que haréis con ellos: demoleréis sus altares, destruiréis sus estelas, talaréis sus aseras y quemaréis sus imágenes en el fuego, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios,
A ti te escogió Yahvé tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Y en fin, así continúa de eso. La prohibición aquí es evidente con respecto a todas esas a esos pueblos, esas tribus que eran más poderosas, más numerosas, incluso diríamos en algunos aspectos más adelantadas en ciertas cosas, porque habían estado allí, llevaban siglos allí establecidos, y Israel había estado ausente en Egipto durante todos aquellos siglos, trabajando como esclavos además. De manera que hay aquí una cuestión que, como digo, es dura, ahora la que nos presenta el libro de Esdras, y la que nos presenta también algunos lugares de las Escrituras de algún modo. O sea, es el tema tan delicado del matrimonio entre personas de diversa religión. Creo que hay que aclarar que todo lo que tenemos aquí en el Antiguo Testamento no siempre coincidirá con la vida actual. Me refiero a que aquí hay unos determinados pueblos o naciones o tribus cananeas cuya forma de religión Dios mismo las llama abominaciones. Aquellas religiones eran de una crueldad y de una corrupción muy grandes, donde había incluso sacrificios humanos, donde habían divinidades a las cuales se entregaban los hijos pequeños y se quemaban esos hijos en unas hogueras o se echaban en unos hornos, y otras prácticas de todo tipo que en algunos lugares de las Escrituras se mencionan también. Pero basta con decir que esas abominaciones, pues ya raras veces las vamos a encontrar hoy, o casi imposible, desde luego no en países civilizados. A lo mejor lo encontramos en algún rincón de algún continente en donde todavía la práctica religiosa es así de abominable. Por ejemplo, es evidente que cuando uno va o viaja por el Caribe, en muchas de las islas del Caribe y de las naciones alrededor, pues hay prácticas de brujería, hay prácticas de espiritismo, está la llamada santería y toda una serie de prácticas en las que evidentemente se está invocando incluso a Satanás mismo. Está, en eso sí, es actual. El satanismo, el culto a Satanás, es algo, juntamente con la brujería, que nos podemos encontrar hoy. Pero aún así, yo diría que lo que ocurría en esta época, cuando Israel está a punto de entrar en tierras de Canaán, era todavía peor. Eran abominaciones que es difícil incluso describir, porque en algunos de ellos, pues la misma Biblia lo hace de una manera bastante templada, cuando habla del culto a los Baales, los cultos a las Aseras, a todos aquellos monumentos, aquellas piedras megalíticas en donde ofrecían sacrificios, muchas veces incluso humanos. Por tanto, quiero decir que lo que leemos aquí en este libro, en el Deuteronomio y en el libro de Esdras también, hay que entenderlo en el contexto de aquellas religiones. O similares si las encontramos hoy. Está dicho con esa intención sobre todo. Incluso yo diría que los propios israelitas, por su cuenta, tenían también unas ideas acerca de las uniones matrimoniales, pues diríamos un poco exageradas. Y me explicaré con un pasaje que encontramos en el libro de los Jueces.
Y tengamos en cuenta, porque es la manera que la Biblia hemos de leerla, de que hay cosas que ocurren, la Biblia las consigna porque es un libro histórico, pero esas cosas no están directamente ordenadas por Dios. Así como el texto que leemos en Deuteronomio 7, claramente es un mandamiento de Dios, donde incluso menciona las determinadas tribus o pueblos, 7 pueblos con los que no se pueden mezclar, pues así también encontramos otros lugares donde ocurren cosas que no tienen una explicación tan sencilla. Y me refiero yo al pasaje en el libro de Jueces, capítulo 21, donde hay un incidente, Jueces, capítulo 21, donde hay un incidente con la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, en este tiempo, era una más de las tribus de Israel. No había ocurrido lo que más tarde ocurrió con la división del reino, después de Salomón, la división del reino cuando las tribus del norte, las 10 tribus, se desvincularon del pueblo de Judá. Pero Benjamín no. Benjamín siempre se mantuvo con Judá, fieles al culto en Jerusalén y fieles a la palabra de Dios. Pero las otras tribus, el resto de las tribus, pues se separaron, como bien sabemos. Bien, en el libro de Jueces todavía no ha ocurrido esa división, todavía no había ocurrido. Por lo tanto, eran un solo pueblo. Eran las 12 tribus. Las 12 tribus, ¿verdad? Y luego, pues Benjamín se separa y, por supuesto, los levitas permanecen con Judá. De manera que fueron las tribus de Judá, la principal, Benjamín y Leví. Ahí tenemos estos que van a permanecer juntos. Luego el resto se separa, ¿verdad? Hay una cierta confusión también. Está la tribu de Manasés que se había dividido en dos, etcétera, todas esas historias que conocemos. Pero a donde yo voy es que aquí en el libro de Jueces ocurre un incidente con la tribu de Benjamín. Y los miembros de la tribu de Benjamín no habían acudido a una cierta reunión en la que se suponía que tenían que estar ellos también. No habían acudido. Dice, fijaos lo que nos dice. Dice en el versículo 8: ¿quién hay de entre todas las tribus de Israel que no haya subido a Yahvé en Mizpa? Tenían que ir todas, habían sido convocados para ir a Mizpa y para hacer allí unos sacrificios. Dice, y he aquí que ninguno de los habitantes de Jabes Galaad había venido al campamento, a la asamblea. E hicieron un recuento de la gente y no se halló a ninguno de Jabes Galaad. Entonces la asamblea envió allá 12.000 hombres de entre los más valientes y les ordenaron diciendo, id y pasad a filo de espada a los habitantes de Jabes de Galaad con las mujeres y niños. Eran hermanos de las mismas tribus. Esto es lo que haréis, exterminaréis completamente a todo varón y a toda mujer que haya tenido unión con varón. Y entre los habitantes de Jabes Galaad hallaron 400 doncellas que no habían conocido varón por unión carnal, las cuales llevaron al campamento en Silo, situado en la tierra de Canaán. Luego la asamblea entera envió emisarios para que parlamentaran con los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y les propusieron la paz. Volvieron pues los de Benjamín y les dieron las mujeres que habían conservado vivas de entre las mujeres de Jabes Galaad, pero no fueron suficientes para ellos.
Y el pueblo se compadeció de Benjamín porque Yahvé había abierto una brecha en las tribus de Israel. Dijeron entonces los ancianos de la congregación: ¿qué haremos en cuanto a mujeres con las que quedan, ya que las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Y agregaron: los supervivientes sean herederos de Benjamín para que no sea borrada una tribu de en medio de Israel. Pero nosotros no podemos darles mujeres de entre nuestras hijas, por cuanto los hijos de Israel se habían juramentado diciendo: maldito quien dé mujer a Benjamín. Maldito del pueblo de Israel quien consienta que una de sus hijas se case con alguien de Benjamín. Benjamín era del pueblo de Dios. Solamente que no habían ido a la convocatoria que había en Mizpa. De manera que lo que vemos aquí es una reacción realmente, bueno, diría que yo llamaría casi brutal, porque el ordenar la muerte de todos varones y mujeres que hayan tenido unión con varón en Jabes Galaad, que era territorio donde estaba también Benjamín, pues eso lo consideraron ellos una transgresión gravísima, y además de tener esa reacción, decretaron que de ninguna manera se dieran mujeres de Benjamín. Aquí tenían allí una parte de ellas que sí que fueron entregadas. Volvieron pueblos de Benjamín y les dieron las mujeres que habían conservado vivas de entre las mujeres de Jabes Galaad, es decir, aquellas que no habían tenido unión con varón, solamente esas. Y entonces hubo aquí una escena patética y dramática, que es: el pueblo se compadeció de Benjamín, pero de todos modos no respetaron al resto de las mujeres y prohibieron casarse con ellos. Quiero decir que esta reacción dentro de Israel es una reacción muy dura, y además incluso no vemos ninguna clase de ordenanza que pueda justificar esto. Es decir, eso que hicieron en ese momento las otras tribus de Israel con la pequeña tribu de Benjamín, eso yo creo podríamos llamarlo claramente como un abuso, como una injusticia grande, como una gran crueldad incluso. Porque murió gente, hombres y mujeres, fue un castigo porque no habían ido a Mizpa, y por lo tanto fue una interpretación que ellos dieron de esta cuestión. No olvidemos, y eso es importante, que cuando leemos la Biblia no tenemos que pensar que todo lo que nos está diciendo está avalado por la voluntad divina. Hay cosas que sí, nos cuenta la historia de lo que hizo el pueblo de Israel mismo, las decisiones de ellos. Por lo tanto, es un ejemplo importante de que lo que dice antes en el libro de Deuteronomio, la prohibición de casarse con gente de otras tribus paganas, las siete naciones que habían en tierra de Canaán, pues eso es diferente. Allí la razón para eso era evidente, y es que el matrimonio con gente de esas tribus, de esos pueblos, significaba que pronto o tarde Israel como nación iba a desaparecer. Es decir, un proceso de asimilación, como ha ocurrido en gran parte del judaísmo ya en el siglo XIX y XX. El judaísmo del siglo XIX y XX se fue asimilando, sobre todo en el norte de Europa, pues Alemania y los países germánicos en general,
y perdió una gran parte de su personalidad como judíos, porque se casaron con gentiles y de otras culturas también, y muchos abandonaron la fe. Eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Pero este mandamiento divino, que se da al principio en tiempo de Moisés, tiene sin embargo algunas excepciones. Y hemos de mencionar esas excepciones. Por ejemplo, el propio Moisés. En el libro de los números, en el Deuteronomio, perdón, en el Pentateuco, en el libro de Números y número capítulo 12, se nos dice que hubo un disgusto que tuvo Aarón y María, hermanas de Moisés, un disgusto. Y ese disgusto fue que Moisés se había casado con una mujer cusita. Capítulo 12, Números 12, versículo 1. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Pues él había tomado una mujer cusita. La mujer cusita era una mujer del país de Cus. Cus significa negro. Y es el matrimonio que ella había hecho con lo que hoy día es Etiopía, con una mujer etíope. No es el único, porque ya sabemos que también Salomón, con aquella famosa reina de Saba, pues que también era de color, y de donde sale la gran multitud que hoy existe de judíos etíopes. Supongo que habréis oído hablar, e incluso me parece que incluso se hicieron una especie de película o algo así. Es una historia muy interesante, porque los judíos etíopes estaban hace relativamente poco tiempo, hace, vamos a decir, 25 o 30 años, en finales casi ya del siglo XX, estaban pasando un tiempo difícil en Etiopía, de persecución, de desprecio, etcétera. Y había una amenaza incluso de extinción. Y el gobierno de Israel decidió hacer una especie de gran puente aéreo, y en unos cuantos viajes que hicieron, con grandes aviones y de mucha capacidad, y rápidamente se llevaron a todos estos judíos negros, etíopes, se los llevaron a tierra de Israel. Yo los he visto, he visto sus, diríamos, sus poblados provisionales en tiendas de campaña, porque fue una cantidad tan grande de judíos etíopes de raza negra los que volvieron, que no pudieron organizarles algo mejor. De manera que ahí tenemos una excepción también, porque el propio Moisés, se nos dice aquí, incluso fijaos la reacción de desagrado de Miriam y Aarón contra Moisés por esa mujer que tomó cusita del país de Cus. Y con ello, bueno, a pesar de todo, claro, alguien podría decir, bueno, es que a lo mejor era convertida. Bueno, eso es muy evangélico. Eso es una transposición de la vida evangélica de hoy a lo de aquel tiempo. No es eso. No sabemos, ciertamente, en qué situación espiritual estaba esta mujer. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que no era de Israel. Y que era de una civilización, incluso de una raza, y originalmente en su vida de otra religión también. Si bien, claro, no sabemos nada, pero no nos dice nada, tampoco. Y Moisés realiza esta unión con esta mujer etíope.
Pero también encontramos algunas excepciones interesantes en relación con este tema en el caso de Ruth, el libro de Ruth y la historia de Ruth la moabita. Ruth no era del pueblo de Israel. Ruth originalmente no era creyente en el Dios de Israel, excepto que sabemos que Ruth experimenta un proceso de conversión. Pero originalmente sabemos que tanto como el caso de Noemi, sabéis la historia de Ruth, en realidad Ruth es el personaje principal del libro, pero toda la historia empieza con Noemi y con su marido, que emigran y se van a las tierras de Moab, ¿verdad?, para encontrar vida, porque no tienen en Israel, no tienen ni siquiera qué comer. Y entonces, pues allí tenemos toda esa historia tan bonita, que es la historia de Ruth, cómo sus hijos se casan, cómo, en fin, hay una relación, una unión, me refiero a los hijos de Naomi, claro está. Y ahí tenemos, pues, una historia en donde vemos una mezcla de dos naciones. Ruth, que era originalmente de Moab, era de Moab, cuando su suegra habla de regresar, ella también va con ella, va junta. Aquella famosa frase, ¿verdad?, de tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Pueblo, tu tierra y tu Dios será mi Dios. Y ahí vemos una profesión de fe en el Dios Yahvé, que ella también acoge como propio. Pero tengamos en cuenta, los hijos de Naomi no se casan con gente israelita. Ahí tenemos una excepción también importante. Ruth hace matrimonio con alguien de Israel y, en definitiva, pues parece que con eso se soluciona la cuestión. Pero también tenemos otro ejemplo, el que ya hemos mencionado últimamente al estudiar el libro de Esdras, que es el caso de Esther. Esther, israelita, que vive en Persia y que, por unas circunstancias que ya conocéis vosotros bastante bien, Esther va a casarse con el rey Asuero o rey Jerjes. Se casa con este rey, que no es un rey judío, que no es un rey que haya profesado la fe en Yahvé, y en definitiva, pues ahí tenemos este asunto. Y así podríamos seguramente encontrar algún otro caso. Pero bien, son casos sueltos, ya lo sé. Lo que nos dice es que hemos de tener mucho cuidado en aplicar ciertos pasajes, porque las circunstancias de ellos, es decir, lo que iba a ocurrir, lo que podía ocurrir si los judíos, al entrar en Canaán, se hubieran mezclado con todas aquellas naciones, lo cierto es que hubieran desaparecido. Israel habría desaparecido como nación. Desde el punto de vista racial, desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de la cultura y sobre todo de la religión. Habría desaparecido, y por eso había esa férrea prohibición sobre ese tema. Más cosas que hay que decir cuando ya pasamos al Nuevo Testamento. El trasfondo del Antiguo Testamento lo tenemos ahí en mente. Tenemos en mente lo que hicieron con la tribu de Benjamín, que podríamos decir que fue una barbaridad, porque allí hubo una matanza de hombres y mujeres de Benjamín por otras tribus,
una barbaridad porque no les permitieron prácticamente ya tener relación con ellos, apenas. Benjamín poco a poco se fue ausentando de Israel, se fue alejando de ellos, y por eso cuando vino la gran división del reino, la partición de los dos grandes reinos, Benjamín se quedó con Judá, porque Benjamín había sido grandemente ofendido y maltratado. Y en el Nuevo Testamento, bien, habría bastante que hablar, pero vamos a mirar un pasaje en la carta primera a los Corintios, la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, capítulo 7, primera carta a los Corintios, capítulo 7, tenemos un pasaje también interesante sobre estas cuestiones pues, vitales y de importancia para la gente, sobre todo la gente más joven. Y es el problema de con quién me puedo casar, si yo soy creyente. O más aún también, con quién puedo realmente convivir. Convivir me refiero que, como aquí pasa en el caso de Corinto, habían matrimonios en donde una de las partes era creyente y la otra no. Primera de Corintios 7, pues a partir del versículo 12 más o menos, sí. A partir del versículo 12. El versículo 12 dice: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Ahora diremos un poco sobre la santificado. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Santos o santificado en el sentido de apartados, de puestos en otra categoría. No significa que automáticamente son convertidos y justificados y santificados, etcétera, etcétera. No significa eso, sino significa que están en otro departamento, que la convivencia con una persona creyente puede dar por resultado la conversión del incrédulo, es decir, del cónyuge incrédulo o de la esposa incrédula. Por lo tanto, el apóstol San Pablo dice aquí, muy diferente de lo que ocurriría en el Antiguo Testamento. Porque lo que vemos en el libro de Esdras, en el pasaje que hemos leído hoy, fue que cuando recibe Esdras la notificación de que hay una mezcla enorme de judíos con gentiles, la decisión que él toma de inmediato es que se rompan esos matrimonios, que de ninguna manera van a convivir, que no puede ser eso, porque él está pensando en el mandamiento original que hemos mencionado del libro de Deuteronomio, la prohibición de casarse con las gentes gentiles de aquellas tierras cuyas religiones eran abominables. Como vemos, el apóstol Pablo aquí tiene una visión diferente, porque él no dice que si alguno está casado con una persona no creyente
o sea, o mejor, si alguno tiene marido incrédulo o esposa incrédula, no dice que la deje, que se aparte, que se rompa, que es lo que Esdras hizo. Pablo no dice eso, dice al contrario, dice no, si puedes conservarla, consérvala, consérvalo, porque hay una situación diferente de esa persona al convivir con un creyente, y como no sabemos cuál va a ser su futuro, es mejor que se quede y que de esa manera, el apóstol Pedro también habla de estas cosas, de esa manera pueda esa persona ser llevada al conocimiento de Dios. Por lo tanto, claro, reacciones muy diferentes de la del Antiguo Testamento, en el caso de Esdras, y la de Pablo aquí, cuando indica que podía conservar, ese matrimonio se podía mantener. Algo parecido ocurre con el caso de la poligamia. Había gente que tenía más de una esposa, es posible que hubiera mujeres que tuvieran más de un esposo, porque en el mundo pagano, donde empieza a extenderse el cristianismo, esas cosas eran bastante normales. Y el problema, cuando se encontraban con un caso de un hombre casado con dos mujeres, y el hombre era creyente, porque se había convertido, porque había conocido al Señor, porque había ingresado en la iglesia y había sido aceptado en la iglesia, pues era un dilema, indudablemente. Hay un texto donde los requisitos para los pastores, entre los requisitos es que sea esposo de una sola mujer, dice. Lo cual es una indicación de que como miembro de la iglesia habría sido aceptado, pero como pastor no. El pastor ha de ser esposo de una sola mujer, indicando algo en relación a la situación social de aquel tiempo, en donde era una cultura tan diferente, tan distinta, que entró en la iglesia gentes que no estaban 100% en el orden bíblico exactamente, y sin embargo eran creyentes en Jesucristo. La vida les había pillado, diríamos, les había cogido en esa situación. Bueno, pues para terminar hoy, unas palabras sobre el tema actual de nuestro tiempo, es el tema de los llamados matrimonios mixtos. Como podéis ver, no todos los matrimonios son iguales. Y cuando hablamos de mixto, ¿a qué nos referimos? Mixto, ¿de qué dos partes se compone? Naturalmente, el matrimonio de un cristiano y de un musulmán es mixto, pero no puede ser aprobado, porque las diferencias entre un cristiano y un musulmán son tan enormes, tan grandes, incluso, como ya sabemos, hay una grandiosa enemistad histórica, violenta, y un matrimonio mixto en esas condiciones nunca puede ser aprobado ni realizado en la Iglesia de Dios, ni bendecido por el Señor tampoco. Y por lo tanto yo diría que, como igual que hablo del matrimonio mixto con musulmanes, pues podríamos hablar con cualquier otra de las grandes religiones budistas, confucianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas religiones están tan alejadas del cristianismo que un matrimonio entre un cristiano y uno de ellos no tiene ninguna clase de punto común en la cuestión más importante de todas. Pero nos queda uno. Mixto
en el sentido de la Iglesia Católica. Y esto es otra cosa. Aquí tropezamos con una cuestión, y es que para muchos evangélicos el mundo se divide en dos categorías, evangélicos y católicos. Hay una especie de división así, ¿verdad? Tan radical que muchos, en una especie de fervor grande, muchos evangélicos, pues al hablar de la Iglesia romana, la Iglesia Católica romana, pues la pueden comparar con cualquier cosa. Y viceversa, también los otros, al protestantismo. De manera que todavía existe ahí, desde el tiempo de la Reforma y luego de las guerras de religión. No olvidemos que la Reforma se vio luego continuada no por una lucha intelectual, de doctrina, de teólogos, ¿no?, sino por guerras muy crueles en países europeos, de católicos contra protestantes, y protestantes contra católicos, ejércitos de gente que al mismo tiempo invocaban a Jesús, porque católicos o protestantes tienen, aunque no lo pensemos muy a menudo, resulta que tenemos el mismo credo apostólico. El fundamento doctrinal de catolicismo y protestantismo es el credo apostólico. Famoso credo en Dios Padre Todopoderoso, etc. Eso, excepto una pequeña adición que le pusieron en la Iglesia Católica, pues de la Iglesia Romana, que no tendría que estar, pero aparte de eso todo es igual. Los que creen en la Trinidad, que creen en la divinidad de Jesucristo, por supuesto, en el nacimiento virginal de Jesucristo, en la vida eterna, en la salvación por Jesús, todo eso está ahí. De manera que esencialmente, claro, también podemos encontrar diferencias, muchas. Pero yo muchas veces pregunto, bueno, ¿y si voy a casarme con una persona de la Iglesia Episcopal inglesa, la Iglesia Anglicana, en donde muchos pastores no creen, pastores, obispos y de todo? Primero, no creen que la Biblia sea inspirada. Una legión de ellos. Muchos no creen en la divinidad de Jesucristo. Muchos creen que el pan y el vino se transustancia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Son anglicanos, son protestantes. Pero no solamente anglicanos. Están los metodistas, que están igual. Y están congregacionalistas, que están igual. Y una serie de gente también. Y muchos errores y muchas herejías que abundan dentro del mundo protestante. Muchas. De manera que, claro, tendríamos que decir, pues no me puedo casar con nadie, porque resulta que, por un lado, por otro, se puede argumentar muchas cosas y tendríamos que tener un poco más la visión que Pablo tiene en la carta primera a los Corintios. Eso ya sé yo que es una cuestión delicada y muy personal, porque también quiero decir que casarse con una persona exactamente de la misma religión es una cosa muy buena, pero no garantiza que el matrimonio vaya bien, no lo garantiza. Y que hay muchos matrimonios que los dos son creyentes evangélicos, o creyentes católicos, o creyentes de otra cosa, y no funcionan. Y pueden ir muy mal también. Eso no es una garantía, por tanto. El apóstol San Pablo lo que hace aquí en 1 Corintios es darnos una visión un poco más
amplia, un poco más ancha de la cuestión. Es decir, estás casado con una mujer incrédula, no la despaches, no la dejes, no la eches. O al contrario, tu mujer con un marido, no la abandones, no lo dejes, porque puede haber algo después hermoso como es la conversión de esa persona. Es más, ya está puesta en un lugar aparte en cuanto al propio eso del Señor. Si alguno de vosotros interpreta que hay vía libre para eso, tampoco es lo que yo quiero decir. No es eso, porque la Biblia, como vemos, nos presenta facetas muy diferentes. No es lo mismo lo que vemos en Deuteronomio, donde no solamente había la prohibición de no casarse con aquellas personas paganas, sino había el mandamiento de exterminarlos. Y en el caso de Benjamín, de la tribu de Benjamín, lo mismo. Era un cisma total con la tribu de Benjamín. De forma que ya ahí tenemos diferentes formas de entender el tema. Por lo cual yo lo dejaría abierto, porque cada caso debe estudiarse en sus propios méritos y en sus propias circunstancias. Y no es lo mismo. Esther se casó con Asuero, con Jerjes, se casó con él, bueno, por ser primero, porque seguramente no tendría otro remedio, porque a lo mejor era o eso o la muerte. Pero resulta que eso estaba dentro de los planes de Dios. Era Dios quien quería eso. Que Esther se casara con un rey gentil, pagano. ¿Por qué? Porque de aquello dependía la supervivencia del pueblo entero. Y fue por eso. Y aquel matrimonio fue un matrimonio, naturalmente. Y por eso cada caso, repito, debe estudiarse en sus propias circunstancias. Y después de esto, como yo sé que he tocado un tema sensible, pues estoy muy dispuesto a hablar y a rectificar todo lo que haya que rectificar también. Si es que con las Escrituras podemos entendernos. Pero es un tema delicado, sensible, que debemos de tratar siempre con mucho respeto. Que el Señor os bendiga. Amén.